Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy contamos con la presencia de Aaron Hiddelheit. Aaron es el consejero delegado de Mindset Capital, gestor de Mindset Value Fund y autor del libro The Heartbreak: The Case for a 24/6 Lifestyle. Empezó a gestionar la cartera de un amigo en 1998, encima del garaje de sus padres, y después consiguió rendimiento superior al mercado durante 11 años seguidos, con 800 puntos básicos, durante la crisis de liquidez del fondo LTCM. Después se tuvo que enfrentar a la burbuja tecnológica y a su desplome, con lo cual aprendió muchísimo. Adquirió luego ese fondo porque detectó una oportunidad en alquileres de familias monoparentales y desarrolló esa cartera con 2.500 viviendas, una cartera que vendió en 2015. En ese momento, Aaron empezó a invertir en capital de riesgo y escribió el libro The Heartbreak. Desde el año pasado volvió con el fondo Mindset Capital Value y empezó a escribir la newsletter Mindset Value. Yo conocí a Aaron gracias al podcast de Guy Spier, sé que son buenos amigos y quise charlar con él y aquí estamos. Por cierto, Mindset Value Fund aumentó en valor del 22,4% en el cuarto trimestre y cerró el año con más 51,5% al neto de comisiones. Bienvenido, Aaron. Es un placer. Muchas gracias por invitarme. Pues encantados de tenerte aquí. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti tiene que ver con uno de tus éxitos, que viene del sector inmobiliario, ya que vendiste tu empresa anterior por $200 millones a Arreit, un fondo de inversión inmobiliaria, después de 4 años de crecimiento brutal. Y supongo que no habrá sido todo maravilloso, habrá tenido buenos momentos, pero también los malos, ¿no? Entonces, ¿puedes comentarnos un poco cómo fue ese viaje, qué aprendiste durante ese recorrido, aparte de la necesidad de dejar esa adicción al trabajo que comentas en tu libro? Para mí ese recorrido fue una montaña rusa. Yo soy un inversor en mi naturaleza, pero nunca había tenido un negocio antes. Empecé simplemente así, como actividad adicional, con unas viviendas de ejecución hipotecaria durante la crisis, reformándolas y alquilándolas. Empecé con 16 viviendas durante la crisis, tenía 250 en 2011. Y ahí había una oportunidad gigante para desarrollar la cartera. En 2012 compramos 2.000 viviendas en tan solo un año. ¡Qué locura! Bueno, no lo recomiendo y la estábamos comprando de forma individual. Es decir, que estamos comprando 13, 15 viviendas al día. Una locura, una auténtica locura, sin duda. Y aprendí muchísimas cosas. Cometí muchos errores en ese periodo y el error principal y lo que más aprendí es la diferencia enorme que existe entre la inversión y la gestión operativa del negocio. Hace falta una serie de requisitos de capacidades muy distintas. Contratamos a muchísima gente que tenía experiencia con núcleos multifamiliares, que habían estudiado en las mejores universidades, para que nos ayudaran a gestionar esa cartera, pero no estaban acostumbrados a ese crecimiento exponencial. Es decir, que contar con experiencia, pero no con una experiencia exponencial, el crecimiento exponencial es una diferencia importante. Y tuvimos que sustituir ese aspecto para la gestión. Yo pensaba, bueno, sí, es una oportunidad única de la vida porque estamos comprando unas viviendas seguras en la periferia de 3 habitaciones, 2 baños por $60.000 a $65.000. En Nashville nosotros pagábamos $90.000 a $100.000 y yo pensaba que
Era caro en aquel momento, imagínate, y la estábamos reformando y alquilando. Yo pensaba, bueno, independientemente de los errores que hagamos, la parte operativa da igual, la recuperaremos porque ese precio no va a seguir así. Y tenía razón con respecto a esa parte de los precios, que no iban a seguir tan bajos, pero me equivocaba en la parte del dolor, de los problemas de la parte operacional. Esas pérdidas no eran escalables a nivel de operaciones, así que en 2012 poseíamos 2.000 viviendas, 500 estaban con un contrato, 500 alquiladas y esa no era una receta para ganar dinero. Tuvimos que cambiar de rumbo, reestructurar todo nuestro negocio. Tardamos 9-12 meses en arreglarlo, pero no conseguimos recuperar todo el dinero que perdimos. Ahí es cuando aparecieron peces gordos como Blackstone, Colony Capital. El juego era completamente distinto en ese momento. En 2014 empezamos a pensar en vender el negocio, empezamos a hablar con gente al respecto y finalmente en 2015 es cuando lo vendimos, porque 2.500 viviendas no era la escala deseable. Se trataba de decenas de miles de viviendas en realidad. Bueno, si pienso otra vez en esa era, me acuerdo de la entrevista que dio Warren Buffett a la CNBC en 2009, 2010 creo que fue, y le preguntaron, ¿dónde invertirías ahora mismo? Y él contestó, bueno, si pudiera, compraría miles de viviendas en Estados Unidos. Pero existe un problema y es que es muy complicado movilizar el capital en ese ámbito y es un desafío muy complicado de gestionar. Considero que sin duda Warren Buffett tenía un planteamiento correcto y tenía razón también en ese punto de la gestión de los activos. Sí, exacto, todo el mundo se dio cuenta, pero nadie en realidad había gestionado tantos activos tan heterogéneos antes. Cuando yo hablaba con la gente, le decía que compraba viviendas desde 2008, 2009, la gente me miraba como si viniera de Marte. Y incluso en 2012, 2013, 2014, la gente no creía que pudiese ser un negocio que pudiese ser rentable. Y luego eso se demostró. Pero aquí es la clave, lo que aprendí y que creo que tiene implicaciones muy importantes para los inversores. Resulta que el valor real de las viviendas no se encontraba dentro de las viviendas, sino que se hallaba en el suelo. Eso quiere decir que si yo no hubiera estado tan centrado, tan metido en comprar cuantas más viviendas posibles, habría podido detectar esa mejor oportunidad que sería comprar parcelas acabadas edificables, es decir, ya listas para construir. En esa época costaban 40, 50 mil dólares pues meter toda la infraestructura, pero en ese momento en concreto podías comprarlas por 8, 10 mil dólares. Entonces, las viviendas que estábamos comprando por 65.000, metíamos 20, 25.000 aproximadamente, pues teníamos una casa por 85.000 dólares y su valor era 150, 200.000 dólares. Es decir, duplicábamos su valor. Pero con una parcela podías triplicar, incluso quintuplicar el dinero que invertías sin las complicaciones operativas. Entonces, a posteriori, me doy cuenta de que perdí la oportunidad real, que era donde se encontraba de verdad el valor. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes para los inversores, porque a menudo dicen, es que me encanta esa oportunidad, por ejemplo, en ese caso, que las viviendas estuvieran tan baratas, pero vas a conseguir mucho más dinero. Yo habría conseguido mucho más dinero haciéndolo de la otra forma. Pues sí, estupendo. Y esto me lleva un poco a cambiar un poco de rumbo, ¿no? Como has dicho, porque tú has dicho que al fin y al cabo eres ante todo un inversor. ¿Cómo puede ser que te mueves de un ámbito a otro? Y, por supuesto, ese planteamiento, esa lección que has aprendido es muy importante, pero ¿qué más has aprendido que te hace un mejor inversor después de esa experiencia?
ante todo, lo complicado que es el aspecto operativo. Eso se ve cuando los activistas se hacen con el negocio. Tú crees que todo va a ser estupendo y maravilloso, pero luego va a ser un desastre total. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre la inversión y las operaciones. Y segundo punto, algo que también aprendí es que mucho trabajo se hace para aparentar. Y eso es uno de los desencadenantes que me llevó a escribir el libro de Heartbreak. Es un caso de estudio para desconectar, no trabajar un día a la semana. ¿Eso por qué? Porque mucha gente tienen ese trabajador o tienen ese jefe. Yo, por ejemplo, tenía un manager que me decía, ahora voy a empezar el tercer turno. Y yo decía, pero ¿qué es el tercer turno? Sé qué es el segundo, pero ni idea del tercero. Me decía, sí, voy a trabajar hasta las 12, la 1 de la madrugada. Y yo, madre mía, qué currante ese trabajador, la verdad. Pero luego escalamos las operaciones y las cosas no iban bien. Y él resulta que fue uno de los peores, era uno de los trabajadores menos eficientes que teníamos. Él estaba causando muchos problemas, era desorganizado, vamos, que estaba creando el caos en la empresa. Fue una de las razones por las que escribí el libro. Vi toda esa experiencia de esos trabajadores que trabajaban muchísimo, pero lo que aprendí es que si quizás hubiéramos sido un poco más lentos, habríamos podido acabar donde estaba el valor, habríamos podido quizás reducir el crecimiento. Quizás en vez de 2.500 viviendas habríamos podido comprar 1.500 o 2.000 y en ese caso quizás el aspecto operativo habría podido recuperar un poco el nivel de resto. Quizás habríamos podido ser más rentables. Con el tiempo posiblemente habríamos podido escalar y crecer después de esa pequeña pausa. Entonces aprendí muchísimas cosas y pasé después 3 años y medio escribiendo ese libro sobre ese trabajo constante, las 24 horas del día, 7 días a la semana, que es malo para los ingresos, malo para el negocio, malo para la salud, para la psicología. Eso fue el aprendizaje, el origen de todo, de ver cuánto esfuerzo no era productivo. Aaron, ahora tengo una pregunta con respecto un poco a la transición que comentas, porque si nos fijamos un poco más en la inversión en sí, en la de ahora, después de la pausa que tuviste, ¿cuál fue el planteamiento inicial cuando creaste el fondo Sabre Value, si no me equivoco, respecto al que tienes ahora? ¿Cuál fue la evolución? Porque supongo que habrá habido una evolución, ¿no? ¿Es así? Sí, exacto. Sí, me interesa eso. Bueno, cuando creé el fondo Sabre Value, se trataba sobre todo de small caps, reestructuración, compras internas, acciones de las que nadie sabía nada. Digamos que tendía un poco más a lo pequeño. Y tengo que decir que las cosas me iban bien, me iban bastante bien. Me iba bien, pero estaba cometiendo varios errores porque empecé muy joven. Empecé a gestionar el dinero cuando tenía 23 años y era demasiado joven, la verdad, para saber que no sabía nada. Y aún así me iban bien las cosas. Y cuando empecé, había mucha menos competencia, el mercado era mucho menos eficiente y en Estados Unidos veía que había muchas más empresas porque ahora ha habido una contracción a pesar del auge de esta explosión de empresas que cotizan en bolsa. Pero mi evolución es la siguiente. Yo aprendí de mi pasado, de mi experiencia a nivel operativo. Si piensas en la evolución del mercado, cuando yo empecé en el año 98, no había tanto trading por ordenador, por algoritmos, la inteligencia artificial. Además, había una explosión de esos gestores de activos y de competencia. Si piensas en cómo puedo conseguir un rendimiento superior, cómo puedo detectar el valor real del mercado, tienes que buscar áreas donde de verdad la inteligencia de cómo se consigue el dinero en bolsa está bien empleada.
Da igual que sea por ordenadores o por humanos, gente mucho más lista que yo o ordenadores que sean mucho más potentes que el mío. ¿Cómo lo hacemos? Tienes, en ese caso, que buscar empresas que no son fáciles de detectar, que no se puede hacer un screening tan fácil, que son infravaloradas o que simplemente no existen porque no están demasiado concentradas. Por ejemplo, actualmente la mayoría de mi cartera se encuentra fuera de Estados Unidos porque el nivel de competencias es inferior y por eso hay más oportunidades, en mi opinión, justo por esa infravaloración. Y busco razones por las que los inversores no aprecian algo. Es decir, que busco, en otras palabras, una narrativa común, una narrativa generalizada. Un ejemplo es algo que escribí en mayo del año pasado. Twitter, por ejemplo. Twitter es una empresa totalmente infravalorada que estaba viviendo una transacción y la narrativa era, es una empresa que nunca va bien, que le cuesta encontrar su camino y la gente no mira los progresos de la empresa y además un activista se unió a ella. Lo que estoy intentando hacer es hacer hincapié en hay que buscar empresas que están infravaloradas, que hay un malentendido, que tienen alguna barrera por la que el capital o la competencia no la miran. Otro ejemplo, el sector estadounidense-canadiense de la marihuana. Es ilegal a nivel federal en Estados Unidos poseer el cannabis o traficar con el cannabis, pero los estados lo permiten. Entonces se crea esta estructura muy rara y por ella ni los bancos de inversión ni la bolsa de Estados Unidos te van a dejar cotizar en bolsa para esas empresas. Los fondos de pensiones, los brokers no van a dejar que poseas acciones de cannabis de Estados Unidos. A grandes aplicaciones como Robinhood no deja que compres esas acciones que tocan la flor por responsabilidad legal. Entonces, lo que es interesante es que el cannabis es legal en Canadá y, puesto que es legal, las empresas de cannabis de Canadá pueden cotizar la bolsa de Nueva York, pero las de Estados Unidos pueden hacerlo en Canadá y ni siquiera lo hacen en la bolsa de Toronto, sino lo hacen en el Canadian Securities Exchange. Vamos, algo increíble. Y si pensamos en todo este exceso especulativo, en la burbuja de los vehículos eléctricos, en la valoración loca que vemos por ahí, ningún accionista de Robinhood posee, por ejemplo, una empresa que yo tengo que se llama Air Strategies. Ahora se está fusionando con otra y por un total de 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué no la tienen? Pues porque no pueden, no está permitido. Porque si tienes, por ejemplo, un broker que hace todo el papeleo, no te va a dejar poseer acciones de cannabis de Estados Unidos. Y para mí es fantástico porque me encanta esta barrera legal que bloquea este capital ante la industria del cannabis. Y vemos también que con las elecciones los demócratas están en favor de la deregulación. Y vemos además que ha cambiado mucho la mentalidad de la población al respecto. En las últimas elecciones de noviembre, 5 estados tuvieron un referéndum y los votantes demostraron ese cambio de mentalidad. De hecho, en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, está ya permitido el uso médico y recreativo. A mí me parece increíble
y todos lo saben, que con el COVID se aceleró todo lo que es el e-commerce, la entrega de comida a domicilio, los videojuegos. Y con el cannabis pasó un poco parecido porque se consideró esencial y ha habido una demanda enorme. ¿Por qué? Porque la gente tiene ansiedad, tiene problemas de insomnio, no puede dormir por la noche, tiene dolor o está deprimida. Entonces, en esos casos se preguntan, ¿cómo puedo autotratarme para estar mejor? Pues puedes tomar drogas pesadas, puedes tomar medicamentos, puedes optar por el alcohol o, por ejemplo, una opción sería la marihuana. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces tenemos este sector con un crecimiento tan grande. El último que voy a comentar al respecto, que me parece increíble, es que se trata de un sector enorme. La parte ilegal, el sector ilegal actualmente, se estima que tenga un valor de 65-70 mil millones de dólares. Es decir, que no se trata de un sector nuevo. Y el sector legal, además, se come el sector ilegal. Porque si lo piensas, si vosotros y yo quisiéramos ahora comprar marihuana, nos gustaría comprar marihuana que tenga detrás una empresa, para que sepamos lo que contiene, para que sepamos qué es, que no venga del camello local, que bueno, me puedo fiar de él, pero no sé de dónde la coge, ¿no? Y ahí está esa transición de mentalidad. Y hay strategies, incluso ahora, después de, de ese crecimiento tan fuerte, yo ahora la puedo comprar por 9, 10 veces el flujo de caja de este año y 6 veces el flujo de caja del año que viene. Se trata de una empresa que crece el 50-100%, es increíble. Bueno, cuando pensamos en el modelo de negocio, hay algo que me sorprende y es la falta de diferenciación a largo plazo a la hora de preservar los márgenes. Eso porque si, por ejemplo, nos fijamos en mercados como, por ejemplo, el del maíz o el de los lácteos o el de los productos agroalimentarios, pues hay muchísimo mercado. Eso también pasa con la ternera, con el pollo. Pero los márgenes de esos ámbitos son muy bajos, porque al fin y al cabo se trata de materias primas. Entonces me pregunto, ¿qué crees que impediría que ese sector se convierta en un sector parecido a este agroalimentario de las materias primas una vez que se resuelvan esos problemas de regulación? Es una pregunta muy buena y de hecho escribí al respecto en mi newsletter en agosto. Se llama ¿Is cannabis the new SaaS? Es decir, el cannabis va a ser el nuevo SaaS, el nuevo software as a service. Y parte de la razón de la que escribí ese artículo es que Air Strategies en Massachusetts consigue aproximadamente el 70% de márgenes brutos. Cuando hablamos de márgenes de ese nivel, pues uno puede decir, vaya, estamos bastante cerca de los márgenes de los software. ¿Y eso por qué? Uno se puede preguntar, ¿o es sostenible? Depende del nivel, que sea local o estatal. A nivel estatal hay distintas regulaciones y cada estado tiene unas licencias limitadas, con lo cual hay restricciones en términos de quién puede vender y cómo funciona. A nivel local hay una hiperregulación. No solo necesitas la aprobación estatal y del condado, sino que también necesitas la de la ciudad. Y la ciudad a veces te dice, no queremos cannabis. Algunas te dicen, pues tienes que estar a 500 o 300 metros, por ejemplo, de las escuelas. Sí, bueno, en metros, por supuesto. 500, 300 metros. Y eso al final determina quién puede cultivarla. En algún sitio tienes que cultivarla, tienes que distribuirla tú mismo y venderla tú mismo. Es muy complicado como sector. Veamos, por ejemplo, el caso de Massachusetts.
En Massachusetts puedes tener solo 3 licencias para tener, por ejemplo, una tienda. Y el proceso para pasar de un uso médico a un uso completo para adultos, en el caso de eStrategies, le ha llevado 2 años y medio para conseguir esa aprobación. Es decir, que las barreras regulatorias son enormes. Y la diferencia es que, por ejemplo, no te vas a drogar con el maíz, ¿no? Bueno, está presente en el alcohol. Ya, pero ¿cuántos márgenes están presentes en el alcohol? Ahí justo voy. Bueno, si miras al alcohol y cómo evolucionó el tema, se tardaron décadas para que el alcohol lo consiguiera pasar entre las fronteras de los estados. Y hay que entender, y para entender también cómo se podía vender y quién podía venderlo. Las reglas siguen ahí. Por ejemplo, en New Hampshire, si quieres comprar alcohol, solo puedes hacerlo en las tiendas de licores estatales. Y a mí me parece que seguimos un poco en el ámbito de la regulación de distribución del alcohol de los años 70. Es muy parecido a lo que va a pasar con el cannabis. Creo que tardemos muchos años a la hora de superar esas barreras y vamos a tardar mucho tiempo en resolverlas. Pero bueno, a la vez, la filosofía que tengo del fondo del Mindset Value es no comprar cualquier acción del cannabis. Por ejemplo, cuando yo compraba las acciones de eStrategies el año pasado, yo pensaba que iban a rendir 2-3 veces el flujo de caja. Pero ¿qué riesgo tengo si estimo que el flujo de caja vaya a ser de 6-7 veces? Si lo que dices es cierto, es que por cierto yo discrepo, pues eso quiere decir que va a ser un negocio muy rentable. ¿Por qué? También por los estándares médicos, por la naturaleza extrema de experimentación, porque es brutal lo que tienen que hacer estas empresas, teniendo en cuenta todas las tácticas de miedo de los últimos 50, 100 años. Sobre qué hace la marihuana a la gente, ¿no? Y toda esa creencia se basa en historia racista, no en narrativa totalmente racista, no en la ciencia, no en estudios médicos, sino que se basa en el miedo, en el racismo contra los latinos, por ejemplo, contra la población afroamericana. Y, de hecho, una razón por la que me interesa tanto este ámbito de la marihuana es justo el aspecto de la salud, del bienestar, no justo el para drogarse. Y por eso apuesto tanto por eStrategies en concreto y en la oportunidad en general que brinda ese sector. Y lo último que quiero comentar es que el futuro del cannabis se va a hallar en las marcas. Actualmente el poder está concentrado en esas estructuras de cultivo porque los estados poseen licencias limitadas, es decir, que no puedes vender tus productos en cualquier sitio. Ahora mismo las marcas no son relevantes, pero sí que lo serán en el futuro. Y empresas como eStrategies trabajan mucho en la marca y hay mucha oportunidad para empresas que trabajan en ellas con productos de cannabis. Y yo estoy trabajando en eso en concreto. Aaron, estoy reflexionando ahora mismo que antes has comentado esos problemas de regulación, ¿no? Que los estados no permiten a las empresas cotizar en bolsas. Pero eso va a cambiar. Si eso consigue pasar, ¿vas a sacarle provecho una vez que consigan cotizar en bolsa? Sí, exacto. Yo antes de las elecciones pensaba que íbamos a tardar unos 3-5 años. Sin embargo, tras ver los resultados de las últimas elecciones y en concreto los de la segunda vuelta electoral en Georgia, los demócratas ahora vemos que controlan la presidencia, la Cámara y el Senado. Eso me lleva a pensar que estamos solo a unos 12-24 meses de que eso pase.
de conseguir una legislación que dé una protección legal a bancos y a las bolsas. Y cuando eso pase, todas las empresas cotizarán, incluso en la bolsa de Nasdaq, en la bolsa de Nueva York. Creo que existe una enorme cantidad de capital listo para invertirse en ese ámbito. Y creo que es un delito financiero si posees ya acciones de esas empresas líderes de Estados Unidos, venderlas, porque eso es algo que va a llegar, lo sabemos, y va a llegar antes de lo que pensábamos. Y si hablas con estas empresas de Estados Unidos, están impacientes por crear esa red que tienen, por comprar empresas que quieren, por acelerar esos planes. Y si el coste de capital disminuye, la financiación disponible, la competición aumentan, también aumentará la valoración. Así que empresas como Air Strategies, si quieren entrar en un par de estados más, estarán muy activos este año, porque donde inviertes este año va a ser fundamental. Por ejemplo, miremos a la burbuja de los vehículos eléctricos, que por cierto a mí me parece un negocio terrible, históricamente es muy cíclico. Pero bueno, el de los servicios, ¿no? Y ahí es donde apuestan esas empresas, los servicios de transportes. Bueno, pero eso no se ha probado en absoluto. Bueno, pero esa es la tesis que se dice que tienes que pagar 14 veces para General Motors, 14 veces las ventas de Tesla. Sí, pero lo que digo con respecto al cannabis es que en 2022 Air Strategies va a tener un flujo de caja de 300 millones de dólares. Yo creo que en 3-5 años estaremos hablando de 500 millones de dólares. Estamos hablando de un flujo de caja increíble, con unos márgenes EBITDA del 25-40%. Esas son empresas que deberían cotizar con múltiplos muy fuertes, y eso es hablando simplemente del mercado legal. Si luego convertimos el mercado ilegal en legal, para no hablar de los nuevos actores que intenten entrar en el mercado, una vez que todo eso sea legal y que se elimine el estigma, pues sin duda va a ser la década del crecimiento del cannabis. Así que pague un múltiplo de flujo de caja de un dígito es absurdo. Sí, sin duda, sin duda. Creo que es una conversación que deberíamos seguir en la segunda parte de la entrevista, que va a ser la masterclass. Así que si te parece, lo dejamos aquí. Y bueno, no sé si mientras tanto debería fumarme un porro o no, la verdad. Bueno, solo si te encuentras con dolor y si tienes ansiedad. Si te he generado yo ansiedad con esta charla, pues sí. En ese caso te lo recomiendo. Bueno, está de broma, por supuesto. Bueno, Aaron, muchas gracias. Y ahora nos vemos en un ratito en la segunda parte de la entrevista. Mil gracias a Michael, mil gracias a nuestro público. Y como siempre, si los que nos escucháis os ha gustado la entrevista, suscribiros al canal y darle a me gusta. Y por eso seguimos con el canal. Muchas gracias, nos vemos.